Hola muchachos y muchachas del Liceo Nocturno Mauricio Alvarado Vargas, les saluda nuevamente la profe Nereida, espero que se encuentren bien y vamos a trabajar con una temática nueva esta semana. Bueno, vamos a iniciar con la semana 1 que corresponde a identificar si una función tiene o no tiene inversa a partir de diagramas de Venn o de la representación gráfica. Para ello, primero vamos a iniciar con un repaso. Recordemos que las relaciones pueden ser funcionales o no funcionales, es decir, ser función o no ser función. Voy a anotar acá algunos ejemplos en los que no son función. Por ejemplo, recordemos que había de un conjunto A que se llama dominio hacia un conjunto B y van los elementos. Entonces, una relación que no es función es, por ejemplo, esta que voy anotando acá. En el conjunto A tenemos el 1, el 2, el 3 y en el conjunto B tenemos A, B y C. Por ejemplo, que 1 va con A, 2 va con C y 3 nos queda sin relacionarse. Esto no es una función porque no pueden quedar elementos sin relacionarse en el conjunto de salida, ¿verdad? No pueden sobrar en el conjunto de salida. Después, otro ejemplo en el que diríamos que no, una relación no es funcional, vamos del conjunto A al conjunto B. Digamos que en el conjunto A tenemos 1, 2 y en el conjunto B tenemos A y B. Digamos que el 1 va hasta A, el 2 va hasta A y el 2 también va hacia B. Una relación no es funcional porque hay un elemento que se está relacionando dos veces, ¿verdad? Una preimagen que tiene dos imágenes, eso no es una función. Entonces, no se puede relacionar con dos elementos, solamente con uno. Entonces, por eso, eso es una relación no funcional. Después vamos a las relaciones funcionales. En las relaciones funcionales hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Del conjunto A al conjunto B. En el A tenemos 1 y 2, en el otro A, B y C. Digamos que el 1 va con el A y el 2 con el C. En el conjunto B sí pueden sobrar. Después otro ejemplo sería que yo en el conjunto A, conjunto de salida, anote 1, 2, 3 y en el otro A y B y que el 1 a el 2 a A y el 3 a B. Esa relación sí es funcional porque sí puede ir dos elementos de A, es decir, dos preimágenes pueden tener la misma imagen, pero no al revés. Otro ejemplo que podríamos utilizar, digamos que en el conjunto A tengo 1, 2 y 3, y en el conjunto B tengo A, B y C, digamos que 1 con A, 2 con C y 3 con B. Ahí tenemos una relación también funcional. Muy bien, vamos a trabajar primero con la semana 1, que es lo que correspondía al 31 de agosto al 4 de septiembre. Función inversa. Ahora sí, ya una vez repasa las relaciones funcionales y no funcionales, entonces vamos a ver lo que es la función inversa. Dice que para que una función dada tenga inversa debe cumplir con ciertos requisitos, es decir, no todas las funciones que se nos dan tienen inversa. Vamos a ver algunos ejemplos, en este caso considerando diagramas de Venn y posteriormente obtener su inversa y determinar si esta corresponde o no a una función. En el ejemplo 1, como ustedes pueden observar, dice la inversa si es una función. En este ejemplo vamos a observar una función que sí tiene inversa. Observemos la función f. La función está definida de A, que es el dominio, a B, que es el codominio. Entonces tenemos una función de A a B donde relacionamos una preimagen con una imagen. Ven, van de 1 a 1. En A no sobran, en B tampoco sobran y ninguno se repite, es decir, cada uno tiene su propia relación con un elemento de A, con un elemento de B, cada uno distinto, ¿verdad? Recordemos que los elementos que están en A se llaman preimágenes y los elementos que están en B se llaman imágenes. Entonces, para que una función tenga inversa,
A cada preimagen del conjunto A, que es el dominio, le corresponde una única imagen. Una preimagen con una imagen y no se repiten. ¿Ven? Esa es una de las condiciones que deben cumplir para tener inversa. Vamos a determinar la inversa. Como la palabra inverso nos indica algo contrario, la función no va a ir de A a B, sino va a ir de B hacia A. Es decir, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar el dominio por el codominio. Entonces, en B vamos a tener a 1, 2, 3 y 4. Y en A vamos a tener a menos 1, 0, 1 y 2. Como ustedes pueden observar, son los elementos de A, los pasamos ahora al conjunto de llegada, y los elementos de B los pasamos al conjunto de salida en la inversa y los asociamos. Considerando lo que vimos anteriormente sobre relaciones que sí son o no son función, podemos determinar que esta que aparece acá, ¿verdad? Que acabamos de hacer, no sobra ningún elemento en el conjunto de salida ni tampoco hay uno que vaya hacia dos elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, esto sí es una función. Entonces, al sí ser una función, quiere decir que es la inversa. ¿Y cómo vamos a escribir la inversa de una función? Si es la inversa de f, vamos a escribirla como f a la menos 1 está definida con dominio b y codominio a, ¿verdad? Ya ahí tenemos el ejemplo en un caso en que sí es función. En el ejemplo 2 vamos a trabajar con uno en el que la inversa no es una función. Podemos observar la función g, es decir, esto que nos dan acá como función g definida de a a b, sí es una función. Ustedes pueden observar que 1 va con 3, 2 va con 6 y 3 con 9. Acá nos sobra el 0, pero recuerden que en el conjunto de llegada, en B, en este caso acá, sí pueden sobrar para que sea función. G sí es función. Vamos a ver si al darle vuelta, ¿verdad? Para sacar la inversa es o no es función. Si sí es función, decimos que sí tiene inversa. Si no es función, no tiene inversa. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a nombrar, como estamos invirtiendo todo, aquí va a quedar B y al otro lado va a quedar A. Donde me queda B va a ir el 0, el 3, el 6 y el 9. Y donde me queda A, el 1, el 2 y el 3. El 3 va con el 1, el 2 y el 6 y el 9 con el 3 acá. Como ustedes pueden observar, este 0 me está quedando sin relacionarse y ahora este es el conjunto de salida y para que una relación sea función acá no pueden sobrar, entonces en ese caso esta relación no es una función y al esa relación no ser función vamos a decir que G no tiene inversa. Bueno, vamos a continuar considerando la inversa a partir de la representación gráfica. Dice que para determinar si dada una representación gráfica una función tiene o no inversa, basta con trazar una línea paralela al eje X horizontal, es decir, acostada. Si esta toca en dos o más puntos a la gráfica, la función no tiene inversa. En este ejemplo 1 dice se trazaron tres líneas horizontales donde se señala en cada una un punto. Como solamente toca en un punto, sí tiene inversa. Acá ustedes pueden ver la gráfica es esta y acá tenemos el eje X y el eje Y. Vamos a verlo ahora sin trazarle las líneas. El dibujo a ustedes les saldría de esta forma, como ustedes lo están observando acá. Esto que está en verde es la gráfica de la función. Acá tenemos el eje X y el eje Y. ¿Cómo vamos a comprobar si una función tiene o no tiene inversa? Bueno, vamos a trazar una recta horizontal o paralela al eje X en cualquier parte. Por ejemplo, esta que yo estoy trazando acá es paralela al eje X. La vamos a
cambiar un poquito de color para que ustedes puedan visualizarla un poquito distinta al otro. ¿Ven? ¿En cuántas partes toca esta línea roja a la verde? Solamente en este puntito acá de azul. Y ustedes dicen, bueno, y si trazo otra va a pasar lo mismo también. Sí, va a pasar lo mismo. Veamos, hacemos otra aquí abajo. ¿En cuántas partes toca la línea roja a la línea verde? Solamente en una. Entonces, si solamente la toca en una, no importa dónde tracen ustedes las líneas, pueden trazar la cantidad que quieran. Vean el montón de líneas paralelas que estoy trazando, estas en rojo. Todas esas tocan a la gráfica solamente en una parte. Por lo tanto, esa gráfica representa una función. Ahora observemos el ejemplo 2. Dice, se traza nuevamente la línea horizontal que está acá, está en rosado. Dice, observemos que toca la gráfica en dos puntos, en este de aquí y este otro que estoy señalando. Por lo tanto, no tiene inversa. Vamos a ver la gráfica sin haberle trazado la recta horizontal. Acá la tenemos. La gráfica es esta que está en azul. Vean que es la gráfica de una función cuadrática. Anteriormente era la de una función lineal. Vamos a trazar la recta paralela al eje X. Vamos a trazar aquí, esta que está en rojo. Ven, ahí hay una. ¿En cuántas partes toca al eje X? Vean, aquí una parte, dos partes, en esos puntitos verdes. Vamos a trazar otra, en otra parte. ¿En cuántas partes la toca? Vean, una, dos, ¿verdad? Ustedes pueden trazar varias rectas horizontales y se van a dar cuenta que toca en dos partes. Ven, si toca en dos o más partes a la gráfica, esa función no tiene inversa. La línea roja toca a la gráfica que es en azul en dos partes, entonces no tiene inversa. Luego en la práctica 1, recuerden escribir el nombre completo y la sección, dicen cada uno de los siguientes casos, determine si las funciones dadas tienen o no inversa. Ustedes lo que van a hacer es escribir si tiene inversa o no tiene inversa según sea el caso, ¿verdad? En cada uno de ellos, dos con diagramas de Venn y dos con representaciones gráficas. Espero que les ayude para que puedan resolver la GTA 5 y muchos éxitos. Los felicito por la responsabilidad que ustedes han mostrado en este primer semestre. Sigan adelante, que ya cada vez queda menos para alcanzar la meta que ustedes se propusieron. Ustedes pueden. Muchas gracias.